Planeta de Naciones. Internacionales. Antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día, permítame por favor, esto que parece ser una muy buena noticia la tiene France 24, y es que este lunes 6 de mayo el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, aseguró que el grupo islamista aceptó una oferta de alto al fuego en la Franja de Gaza entregada por los mediadores de Egipto y Qatar, una propuesta que no ha sido aceptada por Israel y que dijo estar examinándola y que mandará una delegación a Egipto para intentar llegar a un plan aceptable. Además, el gabinete de guerra de Israel decidió continuar con su operación en Rafah con el objetivo de ejercer presión militar sobre Hamas. Previamente, el Ejecutivo israelí ordenó a cerca de 100.000 palestinos evacuar las áreas del este de Rafah al tiempo que ataca por aire zonas de esa localidad en el sur del enclave. Acciones consideradas por la ONU como desplazamiento forzado de quienes ya son personas internamente desplazadas. Y bueno, luego revisaremos la situación por la invasión rusa a Ucrania, revisaremos incluso, y me adelanto, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, se reunió este lunes en Teherán con el canciller iraní Hossein Amir Abdollahian y afirmó que propuso medidas concretas para restablecer la confianza en el programa nuclear iraní. Grossi, quien encabeza la delegación de esta agencia de la ONU, viajó a Irán para participar en una conferencia sobre energía atómica y negociar con altos funcionarios políticos y responsables del programa nuclear, según informaron las agencias de prensa iraníes MER e ISNA. Bueno, menciono el tema nuclear luego de mencionar a Rusia porque, bueno, allí hay una amenaza clara y me detengo en esa zona del planeta. Vladimir Putin tiene desde 1999 en el poder, ¿cierto? Quiero decir, en lo más alto del poder. Venía de un año como vicepresidente cuando en 1999 asume la presidencia hasta el año 2000, inicialmente un año. Repitió de 2000 a 2004, luego de 2004 a 2008. De 2008 a 2012 fue primer ministro de su ficha, Dmitry Medvedev. En 2012 vuelve a la presidencia hasta 2018 y en 2018 repitió. Son 25 años dirigiendo los destinos de Rusia y de hecho llegaría hasta 31 años porque la más reciente reelección se lo permite. Es abogado, político, oficial de la KGB en su momento, antes de la FSB, misma oficina, distinto nombre, practica judo, practica sambo. Y de su perfil queremos hablar el día de hoy. Por eso hemos invitado a Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, antropólogo, autor especializado en América Latina y el Caribe en Rusia, Eurasia y Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Señor Servín, qué gusto saludarle. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, Román, ¿cómo está? Encantado de tenerle, gracias por su disposición siempre. Además de lo dicho, además de esta introducción, si le pregunto quién es Vladimir Putin, ¿qué nos dice? Es muy difícil perfilar a Vladimir Putin en términos psicológicos, más allá de lo que uno ve en la apariencia. En realidad, lo que tenemos en este momento es la presencia de una persona con una gran capacidad y una gran astucia, yo diría, una gran inteligencia para manejar la política de su país, para encaramarse de alguna manera al poder desde 1999, como bien lo marcaba, y de ahí en adelante ir consolidando su posición en el poder, más que nada apoyándose en lo que se llaman los Silaviki, que son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, pero también de una oligarquía económica que se transforma del 99 para acá en una oligarquía que depende enteramente de las decisiones de Putin. Entonces, es un hombre que ha llegado a controlar prácticamente en forma absoluta la situación en el país. Ha habido desde luego toda una persecución de opositores que no estaban dentro del sistema. Hay algunos que están dentro del sistema y son aceptados, pero otros no. Había una represión significativa de los medios de prensa y consecuentemente en este momento está, digamos, como en la cima del poder, en un momento en donde la confrontación con Ucrania desde luego apareja toda una serie de interrogantes sobre cómo va a seguir evolucionando la situación y cómo esto va a afectar a Putin. Antes de hablar de oligarquía y de las guerras o de los conflictos en los que ha estado inmerso Vladimir Putin como figura, dice que es psicológicamente difícil de identificar, de encuadrar, de etiquetar, pero ideológicamente, ¿cómo definirlo? Bueno, ese es el problema, que para mucha gente, dependiendo del sector del que se mire en América Latina, se lo ve como un hombre de izquierda, a otros lo ven como un conservador, y yo creo que esa es la definición más exacta, en el sentido de que, por un lado, promueve una nueva forma de capitalismo con apoyo del Estado, pero por otro lado, los valores tradicionales de la cultura rusa para enfrentar los valores que de alguna manera cuestiona de la cultura woke y de lo que es Occidente.
Señor Servin hablaba de la oligarquía rusa. Bueno, algunos dicen que primero se apoyó en ella, luego se hizo parte de la propia oligarquía, luego atacó a sus más destacados personajes y luego cambió de nombres, es decir, sigue apoyado en esa oligarquía pero con otros nombres, con nombres muy cercanos a su gestión. Cuando uno se pregunta qué quiere Putin para Rusia, habría que preguntarse por Rusia o por los propios intereses de Putin. Yo creo que primero hay que entender un poco cómo es la reacción de la sociedad rusa frente a una figura como Putin. Putin asume su primera función en la cima del poder como jefe de gobierno, todavía con Yeltsin, en un momento de una gran turbulencia en la historia política de Rusia, después de la disolución de la Unión Soviética, de unos años en donde realmente justamente se definen como los años turbulentos, en donde había una situación de mucha inestabilidad política. Y consecuentemente, de ahí en adelante, la presencia de Putin lo que garantiza para mucha gente en la sociedad rusa es la estabilidad política, que es una aspiración muy importante histórica, no solamente de este periodo, sino que arranca varios siglos atrás. Entonces, Putin representa la garantía de esa estabilidad por un lado. La sociedad ha ido evolucionando de una manera, digamos, en una dirección distinta a la de la sociedad soviética, y la economía, a pesar de la guerra, ha ido creciendo. De hecho, hay una proyección de 2.6, creo que para este año, para el crecimiento de la economía rusa. Y en ese contexto, desde luego, hay una expectativa de que Putin es el hombre que garantiza todo eso desde un amplio sector de la población rusa. Desde luego también hay una oposición muy fuerte, pero esa oposición ha sido desplazada y está mayoritariamente en el exilio. ¿Ha tenido la ocasión de ver, profesor Servin, este documental de Netflix llamado Punto de Inflexión? No, es que se lo pregunto porque me interesaba saber qué sobra o qué falta, porque es una visión obviamente muy, muy occidental de lo que ocurre en Rusia y no necesariamente refleja esto que usted bien nos explica de cómo es percibido internamente Vladimir Putin. Yo quiero pasar de la oligarquía a hablar de los conflictos que ha promovido o en los que se ha visto inmersos Vladimir Putin. Podemos hablar de la guerra en Chechenia, me refiero a la segunda, de 2 incursiones militares en Georgia, de intervención en la guerra civil en Siria, de la anexión de Crimea, luego de la reciente invasión a Ucrania, y analistas indican que Putin siente que puede hacer prácticamente lo que quiera porque el mundo no hace lo suficiente. Pregunto, ¿puede hacer el mundo más sabiendo que hay una amenaza permanente con el uso de armas nucleares por parte de Putin? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay percepciones distintas sobre qué es lo que puede hacer o dejar de hacer Putin. En Occidente hay una versión de que Putin es un riesgo para Occidente, y eso está bajo signo de interrogación. Lo que hasta ahora ha mostrado Putin con todas esas guerras y conflictos que ha señalado es que estaba tratando de consolidar el espacio postsoviético de una Rusia que pudiera realmente convertirse de nuevo en un actor importante en el sistema internacional. Entonces, hay narrativas contrastantes en ese sentido. Cuando uno habla con los analistas rusos, la versión es distinta. Y yo aquí insisto mucho en un elemento que siempre se pierde de vista. En general, no tanto en la parte europea, pero en Estados Unidos la visión, la necesidad de ver las raíces históricas de los problemas está generalmente opacada. En el caso de Rusia, siempre está muy presente esa dimensión histórica y de, entre comillas, qué le han hecho a Rusia en todos estos siglos y que Rusia tiene que evitar que le vuelvan a hacer. Entonces, la expansión de la NATO fue claramente un detonante para tomar algún tipo de acciones con respecto a no dejar, vuelvo a repetir el entrecomillado, no dejar que le hagan a Rusia lo que le hicieron antes, es decir, desmembrarla y debilitarla. Esa es la narrativa del lado, desde luego, ruso, ¿no? Sí. Señor Servin, ¿sueña Vladimir Putin con volver a recuperar la Unión Soviética, incluso con el Imperio Ruso? Yo dudo que sea así. Yo creo que lo que quiere es consolidar en su estado actual y desde luego con los territorios que recupere en el caso de Ucrania, pero más que nada con la posible neutralidad de una Ucrania entre Rusia y NATO, recuperar un estado relativamente fuerte
con una economía desarrollada y con una capacidad de incidencia en el sistema internacional, particularmente en la reformulación de los mecanismos de gobernanza global, que ese es el punto más importante, yo diría, de la agenda de los BRICS. Si pudiéramos, y esto ya llegando al final, es Andrés Servín quien nos acompaña, si pudiéramos enumerar las fortalezas y las debilidades de Vladimir Putin, sus éxitos para el pueblo ruso, pero también sus mayores desaciertos, ¿qué destacaría? Yo creo que su mayor desacierto es no haber podido cautivar o captar, cautivar en el buen sentido de seducir, ¿no? A una oposición que no es una oposición mayoritariamente liberal, que también es nacionalista y refuerza un poco la posición de Putin, pero que la ha manejado con mano extremadamente dura y de alguna manera ha forzado a la salida de la oposición y al exilio, ¿no? Y en algunos casos a la muerte también, vamos a estar claros, esto tampoco se puede obviar. Y yo creo que la fortaleza es que por ahora ha podido concentrar en torno suyo a los principales factores de poder en Rusia y mantenerse en esa posición. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, señor Servín, como siempre muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto siempre. Andrés Servín es analista internacional, es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, es antropólogo, es autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Es un experto en esta materia revisada. Yo ayer, mire, no sabía, Putin nació un 7 de octubre, mismo día. No todos los libros somos iguales, habría que decir, ¿no? 6:57 minutos de la mañana. Permítame cerrar nuestra pauta que corresponde a esta hora hablándoles en este caso de Farmatodo. En Farmatodo saben que el amor de mamá es lo más bello. Por eso en el mes de mamá, en su mes, podrás participar para ganar un carro del año 2024. Solo debes realizar una compra igual o superior a $20 que incluya al menos un producto de las marcas patrocinantes. Está registrado en la web de Farmatodo y en la aplicación. ¡Listo! ¡Qué bien ganar con Farmatodo! Promoción válida por la Sunde en todo el país del 1 al 11 de mayo. Farmatodo, ¡qué bien estar contigo! Y con el servicio de casillero internacional Zoom, recibe tus compras desde Estados Unidos de forma confiable, segura y con uno de los mejores precios del mercado. Suscríbete gratis en casilleros.zoom.red y descubre todo lo que puedes realizar en este portal. Repito, casilleros.zoom.red. Regístrate gratis y descubre más. Zoom, cerca de ti. Y calles limpias son sinónimo de progreso, por eso en Fosbuca trabajan 24 horas los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fosbuca no solo es lo que se llevan, sino lo que dejan. Y hablemos también de Simple TV. Mantente activo y gana fabulosos premios con Simple TV. Por cada recarga de 100 bolívares que le hagas a tu plan, estarás recibiendo un ticket para participar en el sorteo de 1,000 premios y un carro 0 kilómetro. Recarga y gana televisores, laptops, teléfonos, paquetes premium, decodificadores y más. Tienes desde el 22 de abril hasta el 20 de julio para participar. Recarga y gana. Es así de simple. Y cierro hablándoles de Café Amanecer. Llega este nuevo amanecer, intenso como la noche, dulce como la mañana. Café Amanecer tiene 2 presentaciones en lata: intensa velada de tueste oscuro y dulce aurora de tueste medio. Colecciónalas, una rinde tributo al país, otra a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. @Café Amanecer _. A ver si en la próxima hora de nuestro programa, además de nuestros invitados, nos da chance de cerrar estos titulares internacionales. Teníamos más, obviamente, en Rusia y fuera de ella. Tendremos, obviamente, que hacer mención a la actualidad deportiva, siendo hoy jornada de Champions. Importantísimo, hoy y mañana partidos de vuelta en la semifinal de la Champions League. Pero estaremos nosotros conversando también con, fíjese, Eugenio Martínez y Luis Lander sobre estos 82, 83 días que restan para la elección presidencial, que se ha logrado el cronograma, pero sobre todo que no se ha logrado y que pudo verse afectado en ese cronograma. De eso estaremos hablando en minutos.